Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Permíteme que te diga que hay panes que duran lo que el pan y hay panes que duran más que el pan. Pero además permíteme que te cuente una historia de la vida real. Me decía el otro día un niño: oiga, padre, usted siempre tiene historias, nunca se le acaban. ¿De dónde las saca? De la vida real. Y de la vida real era esta historia porque estaba un dueño de una empresa con todos sus empleados y siempre se llevaba bien con ellos, pero había una forma de ser de él que no les gustaba a los empleados, pero los empleados nunca hablaban porque, si hablaban, pensaban que iba a pasar algo. Pero en aquella reunión, uno de los empleados se levantó y dijo directamente, cara a cara, enfrente de todos, al dueño, le dice: oiga, usted va a misa todos los domingos. Usted dice que es buen católico, y sí, creo que sí. Pero yo no entiendo por qué usted nos trata tan mal. Se hizo un silencio total en aquella sala, en aquel salón. Todos como que se pusieron a temblar, pero aquel estaba sereno. Y también el dueño se serenó durante unos segundos y simplemente de una manera muy sencilla le respondió: imagínate si no fuera a misa, ¿dónde estarías tú? Probablemente ya te hubiera despedido. O algún otro también le hubiera pasado lo mismo. Si no fuera a misa, ya te hubiera despedido. ¿Verdad que suena esta frase? Empecemos el Evangelio de hoy así como Jesús nos habla. Y nos habla con una primera idea. A él, a Jesús, le encantan los sitios apartados y tranquilos. Pero le encantan ¿cuándo? Jesús estaba en una actividad muy intensa. Le habían comunicado la muerte de Juan el Bautista. Estaba predicando ya de una manera muy cálida, muy sentida, muy entregada, muy sacrificada. Así de que después de un día tan cansado, Jesús comenta y dice: vámonos a un sitio tranquilo y apartado, a un sitio donde podamos encontrar reposo, alivio y fuerzas para seguir nuestra lucha. Y Jesús se sube a la barca junto con sus discípulos y se van de una orilla a otra. Y así es de que, nos da ya la primera lección. Tú, cuando verdaderamente realizas actividades y las realizas todos los días, también eres de los que busca un momento de a solas, un momento tranquilo, un momento y un lugar apartado para recuperar la fuerza que has perdido y volver a empezar un nuevo día. Quizá no. Yo conozco un matrimonio que aparte llevan muy poco de casado y yo no sé si de verdad vayan a terminar durando
casados, porque ya se lo dije a ellos, le dijo, oiga, si ustedes van así, yo creo que al final, en un año, yo creo que ya rompen. Porque resulta que están recientemente casados, el uno tiene un trabajo en un restaurante, la otra también trabaja en otro restaurante, y una tiene otro trabajo y el otro también tiene otro trabajo, y cuando llegan a casa no coinciden, porque mientras uno está llegando al otro trabajo, la otra está durmiendo, y mientras la otra se está levantando, pues el otro está viniendo para dormir, así de que pues no coinciden. ¡Qué desastre! Total, que ni se ven, solamente se dejan las cosas ahí. Y yo les dije, es bueno que encuentren un tiempo para descansar. Y Jesús es consciente de ello. Así es de que nos lo enseña con su propia vida. Para aquellos que les gusta trabajar por trabajar, aprendamos la lección. Para aquellos que el trabajo es su mejor vicio, son trabajólicos, esta es una lección. Para mí también como sacerdote, que el trabajo es algo fundamental, entregarme a la misión, también esta es una lección. Encontrar momentos a solas, apartados, en silencio, para encontrar la fuerza del Señor. Pero resulta que iban ellos, ese era el plan, Jesús así lo había planeado, y resulta que allá le salen al llegar a la otra orilla toda la gente. Que aparte aquí el Evangelio no nos lo pinta del todo, pero como que la gente a través de la orilla del lago fue siguiendo por donde iban y corriendo también como para darle alcance, para que donde Jesús llegara también ellos llegaran. Ya saben que se corre la noticia enseguida, y entonces era Jesús esperado ya en la otra orilla. Y al ver a la gente, Jesús no dijo como tú y yo podríamos decir, mira estos, ya nos fastidiaron las vacaciones, ya nos fastidiaron el descanso. Jesús más bien, precisamente por ser un hombre recogido, por un hombre que ya también en su corazón, aunque muchas veces no fuera al lugar apartado, en su corazón ya tenía un rincón apartado para su Padre, como tú y yo tenemos que tener un corazón y en él un rincón apartado para Dios. Ahí Jesús encontró la respuesta que tenía que dar para esta gente, y no fue precisamente la que tú y yo probablemente daríamos. Nos fastidiaron, váyanse de aquí, déjenos en paz, si venimos nosotros a descansar. Esa no fue la respuesta de Jesús. Jesús simplemente dijo y sintió lo que cualquier hombre que tiene corazón siente. Se compadeció de aquella gente. Y dice así el Evangelio en palabras textuales: se compadeció de aquella muchedumbre y se puso a curar los enfermos. Pasó otra tarde, pasó otra mañana, y Jesús trabajando intensamente. Y por si acaso, viendo todavía aquella multitud que no solo había venido y de la cual se compadeció y les volvió a curar y les volvió a atender, al final dice: denles ustedes de comer. Pero les dice a los apóstoles: denles ustedes de comer, cuando ellos ya estaban pensando en decirle al maestro: maestro, diles que se vayan, despide a la gente para que se vayan a comer. Pero Jesús los pone a los discípulos en su sitio y les dice: denles ustedes de comer. Les puso un problema muy serio. Denles ustedes de comer. Y aquí está la segunda lección, donde los discípulos se plantean: ¿pero cómo les vamos a dar de comer? Estaban pensando en el pan que solo dura lo que el pan. Y también en eso pensaba Jesús. Así es de que tomando los 2 peces y los 5 panes, de ahí Jesús sacó este enorme milagro, compadeciéndose de la gente, de estos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús, de 5 panes y 2 peces, hizo el grande milagro que todos se dieron cuenta y todos comprendieron quién estaba delante de ellos, o por lo menos casi todos. ¿Y sabes qué comprendieron? Que Jesús les podía dar alimento, que Jesús les podía sacar de apuros. Y todos ellos se quedaron maravillados de este acontecimiento. Jesús nos da de comer el pan que dura lo que el pan. Nosotros también muchas veces nos preocupamos como Jesús de nuestros hijos.
Nos preocupamos de cada uno de ellos y luchamos y trabajamos. Pero hay un cuestionamiento que yo me hago. ¿Cuántas veces solo nos preocupamos de dar a nuestros hijos el pan que dura lo que el pan? Y Jesucristo también nos dio el pan que dura lo que el pan. Es decir, tanto como es morder el pan, eso es lo que dura. Es material. Jesús se preocupó también de esto. Pero Jesús, y esta es la lección más grande que debemos aprender, se preocupó de dar el pan que dura más que el pan. El pan de su palabra, el pan de su gracia y sobre todo el pan de la Eucaristía. Por eso Jesús bien dijo en otro lugar: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si solo comes tú el pan que dura lo que el pan, y a tus hijos solo les das el pan que dura lo que el pan, no tendrán vida eterna. Por eso tú y yo, y a mí me toca decírtelo y recordármelo también a mí mismo, que si yo me alimento todos los días del pan que dura más que el pan, del Cristo de la Eucaristía, de su amor, de su misericordia, de su bondad, y vengo con entusiasmo y lo recibo y lo mantengo en mi alma, en mi corazón, tal que Él es el que me da la fuerza. Es que el Señor quiso quedarse con nosotros en forma de pan que dura más que el pan, porque sabía de qué barro estábamos hechos, sabía qué debilidad es la nuestra y cómo necesitamos en la lucha para permanecer constantes y tenaces en nuestra fidelidad a Él, a Papá Dios. Dios es verdaderamente sorprendente. Nos llama, nos invita a estar con Él y nos prepara el camino y además nos da la fuerza, el alimento para hacer el camino. A fuerza del pan del Señor vas haciendo el camino para el cielo todos los días. A fuerza del pan de la Eucaristía tu corazón se va calentando todos los días. A fuerza de alimentarte del cuerpo y de la sangre del Señor, tu alma late con los latidos de cielo. De tal manera que no te será extraño cuando el Señor te reciba: ven, ven bendito de mi Padre. ¿Viviste en la tierra pensando en los demás? ¿Viviste en la tierra alimentándote de mí? ¿Viviste en la tierra surgiendo como fuente que a los otros alimenta también, porque me llevabas en tu corazón? Así es la vida de cada padre de familia, que llevando en su corazón a Papá Dios todos los días, alimenta como fuente que emana vida eterna en cada uno de los corazones de sus hijos. Qué hermoso vivir en familia así, ¿verdad? Yo recuerdo mis años de niño y mis años en que mi padre y mi madre nos llevaban a la misa todos los días, cada mañanita a las 6:30 de la mañana. Lo recuerdo como si fuera hoy. Me parece estar viviendo trocitos de cielo de mi infancia. Pero no quisiera que solo eso se quedara en un recuerdo. Quisiera que todos viviéramos el cielo por adelantado para que luego no nos sorprenda el cielo que el Señor nos preparó. Amén.